Buenas noches, hermanos, familia Centro Misionero y todos los que están conectados en este momento a través de los diferentes medios digitales. Queremos darle la más cordial bienvenida a este culto y quiero invitarlo para que en esta noche usted alabe al Señor, lo exalte desde la comodidad de su casa o donde quiera que usted esté. Si en este momento viene en el autobús, viene de su trabajo y lo está escuchando en su dispositivo móvil, ¿qué le parece si ahí mismo también usted empieza a adorar el nombre del Señor y empieza a darle gracias a ese magnífico y poderoso Dios, a ese Dios que tiene la capacidad de cambiar todo lo que nos rodea en una circunstancia que nos rodea malo, en una circunstancia buena? De todas aquellas cosas malas que nos puedan suceder, Él es el único que puede convertirlas en algo positivo para nosotros. Así es que a ese gran Dios, a ese poderoso Dios, a ese Dios que tiene el poder de transformar, a ese es el que vamos a adorar en esta noche. Fuego abrasador.
Muévete, Señor. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Ven aquí tu reino. Oh gran Dios. Oh gran Dios. Oh, Que se abra el cielo. Oh, Hoy el Señor. cielo se abre para alguien. Oh, Señor. Hoy el cielo se abre para alguien. Ven aquí tu reino. El reino del Señor. Oh, gran El reino de Dios. Dios. El reino de Dios está aquí. Al cielo. Muévete, Señor. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Aquí tu reino. Oh gran Dios. Oh, gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti. Está nuestra esperanza. Oh gran Dios. Aleluya. Oh gran Dios. En ti está nuestra esperanza. Aleluya. Es en ti, Señor. Mi esperanza está en ti. En ti, Señor. Mi esperanza está en ti. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios. Oh gran Dios. Usted lo puede decir desde su casa. No hay cielo cerrado, se abren. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios. Oh gran Dios. En ti, sí, Señor. En ti está nuestra esperanza. En ti está nuestra esperanza. Es en ti que está nuestra esperanza, Señor. Las circunstancias no pueden dictar tu futuro. Las circunstancias no pueden determinar lo que tú vas a hacer. Nuestra esperanza está en Él. Es la esperanza en Él la que nos levanta. Es la esperanza en Él la que nos hace levantarnos día a día. Y saber que Él tiene el control de todo. A Él no se le ha escapado el control de nada. Oh gran Dios. Que el Señor les bendiga. Una noche especial para adorarle, para exaltarle. Una noche para exaltar el nombre del Señor, para reconocerlo, para adorarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Qué alegría, qué satisfacción nos da podernos reunir una vez más a través de estos diferentes medios que el Señor nos permite. Agradecerle a todos los que hacen posible esto. Saludar a todos los que nos sintonizan. Bendito sea el nombre del Señor. Tantos hermanos maravillosos, hermanas que están ahí. Bendito sea el nombre del Señor, pendientes y atentos. Y el saludarnos unos a otros es importante participar. Así que una felicitación para todos los que nos colaboran y nos sintonizan. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirles que en esa oportunidad el mensajero de la palabra del Señor es una persona que toda nuestra congregación y el ministerio a nivel de Centro Misionero Internacional le tiene un gran aprecio. Una persona que se ha distinguido por su nivel de compromiso hacia el ministerio, hacia la obra y hacia la tarea que Dios le ha encomendado. Él es el pastor general de jóvenes a nivel nacional de nuestro ministerio y el pastor general también de jóvenes a nivel de la iglesia, además de que son, con su esposa, son pastores asistentes aquí a nivel de la iglesia central. Para mí es un honor presentar a un hijo de la casa,
Pastor Fabio Pérez, quien nos va a compartir la palabra del Señor en esta noche. Bienvenido, Pastor Fabio, y lo dejo el tiempo suyo. Dios les bendiga. Qué tremenda bendición poder saludarles desde la Casa Apostólica. Quiero aprovechar esta plataforma para enviar saludos a las diferentes iglesias, congregaciones, hermanos, incluso familiares que nos ven de diferentes partes de este planeta, diferentes naciones, especialmente allá en México, si nos están viendo, la familia que Dios me ha concedido tener. Y en esta noche también quiero agradecer a Dios por la oportunidad de haberme escogido para traer un mensaje de parte de Dios al corazón de cada uno de ustedes que nos ven. Quisiera aprovechar este momento para que me acompañen en una oración y poner en manos del Señor los siguientes minutos, que yo sé que la siguiente inversión de minutos que hagamos escuchando la palabra del Señor será un tiempo de edificación para su vida espiritual, como lo fue también para mí al estar estudiando este tema. Padre, en esta hora te doy gracias, te alabo y te glorifico, Dios. Gracias por darme la oportunidad en esta noche de transmitir el mensaje de tu palabra. Te pido, Señor, en esta noche que esta señal pueda llegar a las diferentes personas que hoy nos ven. Declaro en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo estará ministrando, Señor, a través de este medio a los corazones de las personas. Así lo creo y así lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta noche yo quiero compartirles acerca de un tema que se llama corre a la línea de batalla. Corre a la línea de batalla. Es un tema que nos provoca a reaccionar. Dicho sea de paso, en meses atrás estábamos celebrando un congreso de jóvenes llamado Provocados a Reaccionar. Y por alguna razón en aquel tiempo yo estaba con alguna expectativa de compartir esta palabra, y por alguna razón que los que estuvieron en ese congreso nos dimos cuenta del mover de Dios de una manera explosiva y sobrenatural. Por alguna razón yo no compartí esta palabra, pero creo firmemente en mi corazón y en mi espíritu que hoy, esta noche, es el tiempo de entregarles esta palabra. Corre a la línea de batalla. Wow. Qué mensaje que nos está en esta noche, hasta cierto punto incomodándonos en el buen sentido de la palabra, porque muchas veces nosotros estamos en una posición muy cómoda, en una posición tranquila, pero cuando el Espíritu Santo llega a incomodarnos con una palabra, es con el propósito de que nosotros podamos reaccionar y tomar decisiones valientes, tomar acciones para poder tomar aquello que Dios quiere que nosotros tomemos. Y en esta noche yo quisiera que, si usted tiene su Biblia en casa, que la abra. Vamos a leer en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 48. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 48. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Yo le voy a volver a repetir este versículo. Escuche bien, dice: y aconteció que cuando el filisteo, está hablando del gigante, usted conoce la historia, usted conoce el contexto de este pasaje, de este versículo. Dice que el filisteo se levantó y echó a andar. O sea, el gigante se activó, el gigante asumió una actitud de guerra, una actitud de conflicto, y se levantó para ir en contra de su enemigo, en este caso David. Pero a mí me llama mucho la atención la actitud de David en este escenario. Dice que cuando el gigante se levantó para ir al encuentro de David, dice que David se dio prisa. Es decir, David también actuó con una actitud, hermanos, de ir a correr hacia el enemigo. Sabe que muchas veces este versículo a mí me pone mucho a pensar. Dice que David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo.
Fíjese que no dice que David corrió para huir del filisteo. No dice que David corrió para esconderse. Dice que David corrió y se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Hermano, David no esperó a que el gigante lo atacara para poder responder. Tampoco dice, como le vuelvo a repetir, que David corrió a esconderse y que David corrió para huir del gigante. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. Ahora, esta misma actitud que tuvo David, yo digo, ¿qué había en David que lo hizo actuar de esa manera? ¿Qué había en el corazón de David, en la mente de David? ¿De qué estaba hecho David? Que cuando todo el ejército de Israel durante 40 días solamente estuvo escuchando cómo el enemigo le amedrentaba a David en un solo día y en un solo instante, no esperó, sino que él corrió hacia el mismo gigante. ¿Qué había? ¿Sabe que en David había una convicción, una certeza, una seguridad de que él iba a derrotar a ese gigante? Y Dios quiere que usted y yo, hermanos, desarrollemos ese tipo de fe, ese tipo de convicción, ese tipo, hermano, de valentía. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia. Hay cristianos que creen que la vida cristiana es muy romántica, donde todo va a ser color de rosa, donde no va a haber problemas, donde no va a haber circunstancias difíciles, y muchas veces se ven sorprendidos por los ataques del enemigo. Pero a mí me asombra y a veces me asusta la actitud de muchos que asumen, hermano, en una actitud de, bueno, de ahí, Dios sabrá en qué momento me va a sacar de aquí. Hermano, y Dios está esperando que usted y yo nos levantemos y no esperemos que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Ahora, yo quiero llevarle en esta noche al origen de este conflicto. Hay un origen de este conflicto que nos va a hablar acerca de dos cosas muy importantes. Pero quiero que vaya conmigo en esta noche al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 al 2. Primer libro de Samuel, capítulo 17, del 1 al 2. Me llama mucho la atención cómo se origina este conflicto. Dice Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 al 2. Listo, ya lo tenemos. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Quiero utilizar estos dos versículos porque quiero hablarles puntualmente de dos puntos para poderlos desarrollar en esta noche. Y el primer punto tiene que ver con soberanía espiritual. Repita conmigo ahí en su casa donde usted me está viendo: soberanía espiritual. Y el otro punto que quiero desarrollar tiene que ver con una postura correcta ante los conflictos espirituales que tenemos. Número uno, soberanía espiritual. Y número dos, tiene que ver con una postura correcta ante las circunstancias espirituales que a veces enfrentamos. Y en el primer caso, hablando acerca de la soberanía espiritual, quiero retomar en el capítulo 17, el verso 1. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. No me impresiona a mí, hermanos, el hecho de que los filisteos hicieran guerra contra el pueblo de Israel. Históricamente, el pueblo de los filisteos siempre representó una piedra en el zapato en Israel. Era una nación que estaba constantemente en conflicto contra Israel. Lo que a mí me llama la atención es
que dice que se congregaron en Soco. Dice que Soco era una región que le pertenecía a Judá, le pertenecía al pueblo de Israel. Y aquí es donde yo quiero entrar a hablar acerca de lo que es la soberanía. Todas las naciones de la tierra, todos los países de la tierra defienden algo que se llama soberanía. Todos los países defienden su territorio, defienden sus límites. Quiero contarles, hermano, que si usted tiene la oportunidad, por ejemplo, para explicar un poco más acerca de este sentido, cuando uno, por ejemplo, viaja, si usted tiene la oportunidad un día de ir a México, usted probablemente se va a encontrar en esa nación un eslogan que dice México para los mexicanos. México para los mexicanos. Y este eslogan surgió porque en muchos años atrás diferentes ejércitos de diferentes naciones, como fueron los franceses, en algún tiempo las tropas norteamericanas, querían apoderarse del territorio mexicano. Entonces toda la gente, el pueblo de México, todos los líderes, los revolucionarios, todos los que defendían esa nación, establecieron este eslogan: México para los mexicanos, para darle una actitud, un sentido de pertenencia, de decir, este territorio es nuestro y de aquí nadie se va a meter, porque este territorio es para la gente que vive dentro de esta nación que es México. Más adelante, por supuesto, ya este eslogan se convirtió en una especie de nacionalismo. Pero lo que yo quiero decirles es que todas las naciones tienen algo que se llama la soberanía. Ahora, yo me pregunto en esta noche, ¿quién? Dice que los filisteos se establecieron en Soco. Mi pregunta es, o más bien mi pregunta no es cómo fue que ellos entraron a ese lugar sin que nadie les dijera nada. ¿Cómo fue que ellos establecieron sus tiendas ahí? ¿Quién los dejó entrar? Mi pregunta no es esa, porque ya ellos están ahí, sino que mi pregunta en esta noche es, ¿quién los va a sacar de ese lugar? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos una soberanía espiritual, donde Dios nos ha entregado cosas, donde Dios nos ha entregado territorios, donde Dios nos ha entregado llamados. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces los filisteos van a querer ocupar un lugar que Dios, o quitarte un lugar que Dios ya te dio. Ahora, algo importante aquí, si usted sigue leyendo este pasaje, se va a dar cuenta que el pueblo de Israel estaba colocado en un monte y los filisteos estaban colocados en otro monte. Estaban colocados las dos naciones o los dos ejércitos en diferentes montes, y en medio de esos montes había un valle. Quiero decirles algo en esta noche, que los montes para el pueblo de Israel representaban lugares de adoración. Dice que todos en los tiempos de David, los sacerdotes subían a aquel monte o aquellos montes y comenzaban ahí a cantar cantos de adoración, a cantar cantos de júbilo. En otras palabras, era un lugar de conexión divina con Dios, era un lugar donde había celebración, era un lugar donde había cantos, era un lugar donde había intimidad con Dios, era un lugar, hermano, donde celebraban la presencia de Dios. Pero en aquel tiempo ya ese lugar que un día sirvió, hermanos, de una plataforma espiritual para el pueblo de Israel, estaba ocupado por los filisteos. Y aquí yo quiero decirle algo en esta noche. Y aquí yo quiero preguntarle algo en el nombre del Señor. Le quiero preguntar esto en esta noche. Nunca, o más bien le quiero decir, nunca permita que los filisteos ocupen el lugar que a Dios le pertenece. ¿Cuáles son los filisteos que están ocupando el lugar que a Dios le pertenece? Quiero decirle que qué es lo que está ocupando en la altura. Estos montes representan el corazón tuyo y el corazón mío. ¿Qué está ocupando el corazón tuyo? Tal vez los filisteos se han infiltrado en tu corazón, y donde antes había gozo, donde antes había intimidad, hoy hay amargura, hoy hay tristeza, hoy hay derrota, hoy hay celos, hoy hay envidia, porque su soberanía se ha visto amenazada por algo que se llama los filisteos. Y los filisteos representan todo aquello que va en contra de Dios, todo aquello que te quita la paz, todo aquello que quiere ocupar el lugar que a Dios le pertenece en tu corazón. Hermanos,
Pasando al siguiente tema, tiene que ver con la posición, con nuestra posición cuando estamos en diferentes conflictos. Voy a retomar el versículo 2 del capítulo 17. Dice que también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla. ¿Cuál fue la posición de este pueblo? Dice que se pusieron en orden de batalla. Escuche esto, en orden de batalla. Pareciera que la expresión orden de batalla denota una postura valiente, una postura en guerra. Yo me imagino que cuando los soldados estaban, hermano, en orden de batalla, tenían en sus manos las espadas, tenían en sus manos el armamento, tenían en sus manos escudos. Y cualquiera que escucha esta expresión piensa, wow, el pueblo está en un punto de entrar en un conflicto, está tal vez respirando profundamente porque está a punto de desatarse ahí una guerra. Y eso es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de la posición en orden de batalla. Y esa fue la posición del pueblo de Israel. Escuche bien. Voy a leerles algunos versículos que hablan acerca de esta postura y lo que sucedió, lo que pasaba cuando el pueblo de Israel estaba en esta postura de orden de batalla. En Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 2, dice que el pueblo de Israel se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. En Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 20, dice: y llegó al campamento. Está hablando de David. Y David llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Wow. O sea, en el orden de batalla no solamente tenían sus armas en las manos empuñadas, sino que también daban gritos de combate. Es más, parece que en el versículo 8, en un versículo en este pasaje, dice que el gigante se paró y dio voces y les dijo: ¿para qué ustedes se ponen en orden de batalla si no hay ninguna persona, ningún soldado que se presente delante de mí? Y esto es algo muy fuerte. Ahora, dice el capítulo 17, versículo 21, se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos contra el ejército. Todos estos pasajes que le leí hablan acerca de la postura de Israel con respecto a esta declaración: ponerse en orden de batalla. Y dice que hasta daban gritos. Hermanos, yo quiero que volvamos a leer Primera de Samuel 17:48. 17:48 dice, habla de David, dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. Hay algo que quiero aquí resaltar en la vida de David, porque David está marcando la diferencia en la actitud que él tiene con la actitud del pueblo. Me llama la atención y que dice que David, hermanos, salió corriendo. ¿De dónde salió David? David salió, hermanos, del orden de batalla. Es decir, que David durante algunos minutos o algunos días, yo no sé, estuvo también en el orden de batalla. Pero ¿por qué es que marca la diferencia David cuando dice que David salió del orden de batalla y corrió a un lugar que se llama en la línea de batalla? Yo quiero hacerle una pregunta en esta noche: ¿en qué lugar o en qué posición se encuentra usted en esta noche con respecto a los conflictos y a las cosas que usted está enfrentando en su vida, en su familia, en su economía, en su salud, en la paz que Dios le quiere otorgar, en el bienestar familiar? ¿En qué posición está usted en orden de batalla? Yo quiero decirle que estar en orden de batalla no es suficiente. David se dio cuenta que nada hacía con gritar, que nada hacía con estar en el orden de batalla, y tuvo que hacer algo que usted y yo tenemos que hacer en esta noche. David se sacudió algo que se llama cobardía, hermano, y se dio cuenta que la única manera de darle la victoria al pueblo de Israel era correr a la línea de batalla. Aleluya.
Quiero contarles, hermanos, que en el inicio de mi ministerio, o más bien ni siquiera sabía yo que tenía un llamado, un ministerio, y recuerdo que el pastor que yo tenía en aquel tiempo de esta anécdota que voy a contarles, él tenía 21 años de edad, era un joven, muchacho, era su primera iglesia, y yo tenía 20 años, hermanos. Y terminando un culto, yo recuerdo, yo tenía como 2 meses de estar convertido al Señor. No conocía cosas como liberación o guerra espiritual. Yo no sabía nada de eso. Yo lo único que hacía era gozarme. Yo me deleitaba en la presencia del Señor. Usted sabe, en el primer amor uno está, hermano, queriendo hablar a todo el mundo de Cristo. Y estaba en esa emoción, en esa maravillosa experiencia. Cuando termina el culto, el pastor, mi pastor, que en aquel tiempo tenía 21 años de edad, me llama y me dice: necesito que vaya conmigo porque vamos a ir a liberar a una muchacha. Y yo le dije: yo no sé qué es eso, ¿verdad? Pero yo dije: wow, ¿qué es esto? Porque una cosa, hermanos, es estar en un culto, celebrar, dar gritos de júbilo, decir que el enemigo está debajo de tus pies y decir que Dios te ha dado la victoria y decir que yo tengo autoridad. Y otra cosa es ir directamente al campo de batalla. Pero imagínense, yo con 2 meses de convertido, y mi pastor, yo no sé si a él no se le ocurrió llamar a la hermana de intercesión o algún anciano o alguna persona con experiencia o alguna persona que tenía el don o el llamado a la guerra espiritual, y me llamó a mí. Entonces fuimos y fuimos a orar a aquella casa. Aquella muchacha tenía un espíritu raro, un espíritu extraño. Y yo estaba detrás del pastor y yo decía: bueno, Señor, si aquí el espíritu se levanta, que hay que se arregle con el pastor, yo salgo corriendo. Pero no, yo estaba con él acompañando, y yo hacía todo lo que él hacía, y yo lo único que decía era: en el nombre de Jesús sal fuera. Y en el nombre de Jesús, hermanos, estuvimos como 4 horas intentando liberar a esta muchacha. Finalmente, hermanos, la liberamos para la gloria del Señor. Pero curiosamente, hermanos, en los siguientes días en la iglesia comenzó un avivamiento de parte de Dios, donde muchos jóvenes comenzaron a llegar a la iglesia y mostraban síntomas de una influencia demoníaca. Y como yo ya había tenido la experiencia de esta muchacha, pues yo ya venía como que agarrando más confianza. Y hermanos, si apenas se manifestaba algún muchacho con algo raro, inmediatamente yo iba y yo oraba, y Dios me respaldaba, y yo aprendí ahí a vencer este tipo de temor, porque un día dije: bueno, yo tengo que hacer lo que Dios me está poniendo que haga. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que tenemos en esta noche que dejar el orden de batalla. Quiero decirles que las victorias más grandes que Dios te da no se ganan en el orden de batalla. Las victorias más grandes que Dios te va a dar se ganan cuando usted decide sacudirse el espíritu de cobardía que tiene. ¿Sabe qué? Porque la cobardía muchas veces le limita, la cobardía muchas veces le detiene, la cobardía muchas veces para el proceso, porque Dios quiere hacer algo contigo, pero por el temor, por la cobardía, muchas veces lo detenemos. ¿Cuántas veces Dios te ha dado una palabra a ti para que se la des a otro hermano y estás en una lucha, pero el temor te detiene? ¿Cuántas veces el pastor o un líder te ha dicho: hermano, usted tiene que predicar, usted tiene que dar una palabra, o hermano, usted tiene que dar un saludo? Ni siquiera dar un saludo, porque usted le da miedo, porque usted se llena de pánico cuando está en un escenario, cuando es Dios el que te está llamando a eso. ¿Cuántas cosas en qué lugares no debes estar ya? Pero ¿sabe qué? El espíritu de cobardía te ha detenido. Y para ir aterrizando en esta noche, quiero decirles que investigué el significado de la palabra cobardía, porque si hay algo que estoy seguro en esta noche es que Dios quiere tratar esa área con nosotros, el área de la cobardía. Y dice que la cobardía es el vicio mediante el cual se degenera la prudencia. Vea qué interesante, le voy a volver a repetir esto. La cobardía es el vicio mediante el cual se degenera
la prudencia. Una persona, hermanos, que pospone algo en su vida, argumentando que es mejor ser prudente, pero que se escuda en esta realidad y que lo repite 1, 2, 3, 4, 5, 6 y muchas veces en realidad no es una persona prudente, en realidad es una persona cobarde que le está huyendo al llamado, que le está huyendo a enfrentar las cosas. Yo quiero que me acompañe al segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Segunda de Timoteo. Dice, el apóstol Pablo le habla a Timoteo. Yo no sé si Timoteo estaba atravesando alguna situación que ameritaba tener valentía en su vida, que ameritaba tomar decisiones, pero era necesario que el apóstol Pablo le dijera esto a Timoteo. Timoteo estaba empezando en el ministerio. Usted sabe que cuando uno es llamado a algún ministerio, una de las cualidades que todo líder debe de tener es que debe de ser valiente. Es que debe de enfrentarse a las cosas con la certeza y la seguridad de que Dios le está respaldando y Dios le va a dar la victoria en todo lo que él enfrenta porque le está sirviendo a Dios. Entonces dice segunda de Timoteo capítulo 1 versículo del 6 al 7. Dice, por lo cual te aconsejo, le dice Pablo a Timoteo, te doy el consejo de que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de las manos. Y termina diciendo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Quiero decirle que la cobardía no es de Dios. La cobardía, hermano, no es de Dios. Dios no le ha dado a usted y a mí un espíritu de cobardía, sino de poder, sino de autoridad, sino de dominio propio, sino de decirle a usted en esta noche que la autoridad de Jesús está en usted. Simplemente usted tiene que dar un paso en esta noche. Yo no sé qué es lo que usted le está deteniendo. Yo no sé en esta noche si su soberanía espiritual se está viendo amenazada. Yo no sé si usted ve que sus hijos, hermano, se están yendo más para allá que para acá. Yo no sé si en estos últimos días su salud se ha visto afectada. Y no es precisamente por un descuido, sino que es un ataque de parte del enemigo. Yo no sé si sus finanzas se han visto menguadas, hermano, porque usted sabe que más allá de la crisis que estamos atravesando, las bendiciones de Dios están sobre nosotros, hermano. Pero si usted está atravesando por una crisis económica, hermano, y no es que uno se la pase echándole la culpa al diablo, pero muchas veces el enemigo utiliza estas artimañas para desanimarlo y para conquistar la soberanía espiritual, el territorio que Dios le ha entregado, hermano. Y en esta noche yo le invito en el nombre del Señor para que usted salga, hermano, de la formación de batalla. Salga de la formación de la batalla y haga como David, corra a la línea de batalla, hermano. Salga de su comodidad, salga de su confort, salga de la duda, salga de la incredulidad. Comience a orar, comience a decretar, comience a declarar la palabra del Señor. Corra a la línea de batalla, porque es la única forma en que ese gigante caiga en su vida y le corte la cabeza y le dé la victoria, no solamente a su familia, sino que a través de su actitud glorifique el nombre del Señor, hermanos. Porque dice la palabra del Señor que los cobardes, esta es una palabra fuerte, los cobardes, hermanos, no heredarán el reino de los cielos. Yo no sé usted en esta noche, pero hoy yo me decido a correr a la línea de batalla, porque yo tengo la certeza, la convicción y la seguridad de que Dios está conmigo y está contigo también. Que Dios te bendiga.